Buenas, sean todos bienvenidos a nuestro programa Mundo Enterex, espacio dedicado a la difusión de la importancia de la nutrición en nuestra salud y sobre todo en nuestra calidad de vida. Como siempre, el día de hoy vamos a estar conversando de un tema de interés con un invitado de primer nivel. En este sentido, vamos a estar hablando sobre la importancia de la nutrición en las úlceras por presión. Y tenemos como invitada a la doctora María Luisa Marocco. Ella es médico intensivista, jefe técnico quirúrgico de la Clínica Indisa, docente de la Universidad Andrés Bello. Bienvenida, doctora María Luisa Marocco. Muchas gracias, buenas tardes. El tema da para que podamos hablar un largo y extenso programa. Las úlceras por presión son siempre un tema al que no le prestamos la atención necesaria hasta que tenemos alguna complicación. Exactamente, ¿no? Es un tema súper extenso, vamos a aprovechar en este tiempo de explicar. La úlcera por presión, bueno, sabemos, no sé si comencemos por ahí, yo creo que me gusta porque como este programa tiene una audiencia de personas que no son profesionales de la salud, es mucho más fácil y didáctico explicarles. Pensemos que son las úlceras por presión. Las úlceras por presión son los que antes denominábamos escaras. Es una lesión en la piel producto de o el estar acostado mucho tiempo o el tener una piel poco saludable o no tener las vitaminas necesarias para que nuestra piel no se dañe o tener una pésima y mala alimentación. Entonces no absorbemos los nutrientes necesarios y eso produce que yo estoy en reposo con una enfermedad y encima voy a tener como un cofactor una úlcera por presión. ¿Voy a tener úlceras por presión en todos los pacientes? No. No necesariamente. No necesariamente. Ahora, en ese caso, ¿cuáles serían los factores que de alguna manera influyen en la aparición de una úlcera por presión? La alimentación, ante todo, como siempre, es nuestro pilar fundamental. Es como que yo le corté una sola pata a la mesa porque no le di de comer en cantidades necesarias para que mi organismo tenga una piel de buena calidad y no tenga lesiones. No lo moví lo suficiente. Si yo tengo un paciente las 24 horas en reposo absoluto, donde no lo voy a estar moviendo, donde encima tengo muchos dispositivos, donde no tengo el colchón apto o óptimo para que mi paciente esté acostado ahí, o si yo tengo una persona normal en la casa y de golpe quedó ahí, se quebró un pie y no se puede mover, reposo 150.000 días. Los traumatólogos son parte productores de las úlceras por presión, porque el reposo prolongado, la alimentación que no va a ser la óptima porque el paciente tiene una lesión, el requerimiento de la energía tampoco va a ser aportado por nuestra comida, porque generalmente es insuficiente. Entonces, eso ya es un factor. El reposo es el primer factor. El tener una piel de mala calidad es otro factor. El tener cosas de apoyo, compresas, tener dispositivos como férulas, siempre son factores para tener una úlcera por presión. Mencionó la parte nutricional, ¿no? que bueno, de alguna manera es lo que difundimos en este espacio. El requerimiento de una persona que está con movilidad reducida, o sea, está en riesgo ya de presentar una úlcera por presión, a una persona que ya comienza a aparecerse la úlcera por presión, ¿cómo es ese manejo en cuanto al el requerimiento? Mira, nosotros siempre tenemos que pensar que si una persona está en reposo, tiene un gasto calórico proteico basal, porque sí, solo para respirar, para hacer los movimientos mínimos, ya tiene para que los tejidos funcionen y tengan el aporte necesario, ya tiene un gasto basal. Entonces yo tengo que partir alimentando de ese basal. Y ahí voy sumando factores de lesión, que se llaman, que van a ir sumando puntos para que yo vaya aumentando mi nutrición. Yo no le voy a dar lo mismo de comer a un paciente que está en UCI, súper grave, que ya salió, si bien ya salió de su estado de shock, yo empecé a alimentar, o un paciente que está en su casa, que se quebró la rodilla y que está en reposo. Cada uno va a tener un consumo de calorías y proteínas distinta. Entonces ahí es donde yo tengo que aportar. Yo voy a examinar al paciente. Por eso es que las dietas de libro no funcionan.
acá tiene que ser asesorado por un personal que conozca, ¿no?, de qué es lo que va a tratar para que esto no se produzca. Yo tengo que prevenir la úlcera por presión. Si yo ya llegué a una úlcera por presión, porque en las úlceras por presión hay grados, si yo tengo un grado 1, que es lo que generalmente tienen todos los pacientes, porque es el enrojecimiento de la piel, cuando ya empieza uno, que es el mismo movimiento, es la cizalla, es el que me moví en la cama, ese es una úlcera 1. Si yo ya tengo más enrojecido, ya tengo un borde delimitado, ya estoy hablando. Y si yo ya tengo una lesión que se ve para adentro, como para que la gente lo entienda, es como un cráter para adentro de mi piel, y yo ya, ni hablar si estoy viendo hueso, ahí yo ya tengo que intervenir con otro. ¿Cuándo voy yo a proteger a mi paciente? En la fase 1 y en la fase 2. Yo no tengo que llegar a ver mi lesión en la piel. Evitar llegar al grado más. Si no, yo ya llegué tarde. Claro. Un manejo totalmente diferente. Ahora, en ese caso, por ejemplo, usted habló de requerimientos especiales desde el punto de vista nutricional. Comencemos, por ejemplo, con las proteínas. ¿Cómo es el manejo de las proteínas y de aminoácidos en este caso con estos pacientes? Si yo quiero tener una piel de buena calidad, yo voy a tener que aportarle sustancias como la glutamina, como ciertas vitaminas como la C, la D, la E, que van a actuar en conjunto, ¿no? La arginina, que va a potenciar el efecto de la glutamina, van a actuar en conjunto y van a hacer que mi organismo tenga esas proteínas y esas vitaminas y esos requerimientos necesarios. ¿Yo los puedo tener en una dieta, Leo? Generalmente no. ¿Por qué? Porque uno come la comida básica, uno no se está fijando si yo estoy consumiendo 10 gramos de glutamina o 10 gramos de arginina o los 2000 de vitamina C que debería consumir. Claro. Generalmente uno los aporta cuando el paciente lo requiere. Y en este caso, por ejemplo, es importante lo que usted mencionaba, porque las guías son claras en cuanto no solamente al requerimiento de los nutrientes, sino a las cantidades. A las cantidades. Y las cantidades se elevan a unas cifras que son difícil manejarlas en una dieta normal. Sí, por eso siempre se suplementa. Uno tiene un basal que lo calcula con su dieta y suplementa con fórmulas especializadas. Suplementa o con proteínas, ¿no?, como la glutamina, o suplementa con la fórmula especializada, que obviamente para nosotros es mejor. ¿Por qué? Porque nos evita tener que nosotros calcular cuánto le damos. Entonces, al tener fórmulas ya especializadas como Avintra, uno ya plantea que demos esta cantidad de Avintra, no demos esta cantidad de glutamina, esta cantidad de vitamina C. Entonces, es darle y calcularle al paciente en su inicio, en su seguimiento y en su posterior, porque no es que yo lo calculé una vez y nunca más lo calculé. No, mi paciente que ingresó no tiene la misma demanda y no tiene la misma piel ni la misma lesión el día que lleva 30 días de hospitalizado o el día que se va de alta, ¿no? Entonces, esto uno lo va calculando, lo va midiendo, va haciendo que el recálculo continuo y con la nutricionista viendo, le doy un módulo, le doy 2 módulos, le he dado hasta 5 módulos. Pacientes que tienen pacientes obesos mórbidos tienen mayor cantidad de gasto, tienen mayor lesión en la piel, porque el mismo peso va a producir la lesión. El aplastamiento que da su propio peso. Yo ya tengo una superficie de contacto que tiene un peso, y ese peso me va a dar una lesión seguramente. Exactamente. Y en el manejo, por ejemplo, de los micronutrientes, los beneficios que brindan estos micronutrientes como las vitaminas, nombro la vitamina C, la vitamina D. La vitamina C se une con la hemoglobina y son parte esencial para, desde respirar, desde que los tejidos funcionen bien, desde que mi piel esté sana. Entonces, yo sí o sí debo aportarla. Oligoelementos también no hay que olvidarse. Oligoelementos como el selenio, el zinc y el cobre. Nunca pensé que íbamos a leer tanto de oligoelementos como ahora, pero si bien se han puesto de moda, nunca deberíamos haber tenido un déficit. Hoy en día nos encontramos con pacientes con déficit, tanto de vitaminas como de oligoelementos, porque la dieta cotidiana no tiene el aporte. Entonces tenemos mucho más déficit y debemos aportar mucho más.
Excelente. En este sentido, por ejemplo, su experiencia clínica, que de alguna manera desafortunadamente ha sido mucha en los últimos tiempos, con pacientes, han habido episodios donde muchos pacientes presentaron úlceras por presión y de alguna manera pues entiendo que se maneja desde el punto de vista multidisciplinario, con kinesiólogo, enfermera, sus cálculos en este caso, como su aporte como médico intensivista. Su experiencia con este tipo de suplementos. Mira, primero tienes que tener un equipo que te respalde. No sirve de nada que yo le dé el mejor antibiótico, la mejor ventilación, que yo le calcule la fórmula nutricional y le dé las mejores. Si yo no tengo un equipo de enfermería que me acompañe, si yo no tengo un TENS que lo gire, si yo no tengo un kinesiólogo que lo mueva. Hemos tenido mucha demanda y nuestras camas se han visto superadas. No siempre hemos tenido la asistencia y la calidad con la que nosotros veníamos trabajando desde hace años. Claro. Pero ante esto hemos intentado hacer el aporte correcto y juntarnos con el equipo y insistir en que el paciente debe moverse, insistir que los módulos tienen que darse. Muchas veces los módulos se indican y gran parte de los módulos no se dan. ¿No? Entonces uno tiene que estar pendiente de que los módulos no estén en las gavetas de los pacientes o en las puertas, porque los accesos cada vez han sido más restringidos, ya no tienen familiares que estén diciendo, doctora, él tomaba un juguito, doctora, él comía un postrecito, doctora, él tiene esto. Entonces ya no está el familiar que siempre te está diciendo, pero no están. Entonces, como equipo multidisciplinario siempre tenemos que hacer hincapié en esto, en indicarlos y en darlos, que el paciente los consuma y que entienda por qué los consume. Esto no es un jugo de naranja. Yo siempre me dicen, pero no quiero tomar más, llevo 100 días tomando jugo de naranja. Y le dije, el jugo de naranja no es parte de un jugo, es un tratamiento, es parte de lo que le damos para que usted se recupere. Es un fármaco nutriente. Exactamente, es parte del tratamiento. No tienen que tomarlo como un módulo, tienen que tomarlo como parte de un tratamiento médico y nutricional para que no se produzcan las lesiones por presión. Si yo ya llegué a un grado 3 o grado 4, yo ya llegué tarde. Si tengo que intervenir, sea quirúrgica, o sea, muchos siempre dicen los parches, las cremas, si yo ya llegué a usar todo eso, es porque yo ya llegué tarde. Yo llegué tarde con mi alimentación, llegué tarde con mi inmovilización precoz, llegué tarde con el uso de los dispositivos. Y ese punto es importante y yo creo que forma parte de, por eso nosotros vemos como prioridad el manejo de la actualización médica, de explicar, porque muchas veces cuando comenzamos con este proyecto de Avintra, de explicar la importancia de la nutrición, muchas personas nos decían, ¿sabes qué? Cuando viene la mente herida es un parche, es un apósito, es una pomada. No es como que la nutrición, de verdad es importante. Y ya las últimas guías internacionales, europeas, americanas, canadienses, todo indica, oye, ¿sabes qué? Es importante, estos son los nutrientes que debes dar en cantidades correctas. Pero sobre todo ya ahorita estamos en otra fase, que es preventivo, lo que usted decía. Oye, ¿sabes qué? Si llegaste ya a ver el hueso en una úlcera por presión, una escala de esta magnitud, es porque fracasaste en el manejo del paciente, porque ya una vez que la persona pierde movilidad, bien sea consciente o inconsciente, porque obviamente, como usted lo explicaba, lo mismo, no sé, una fractura, algo, y la persona pierde movilidad, a una persona encamada que posiblemente sea ambulatoria, sea en su vivienda, a un paciente que quizás está inconsciente, en cuidados críticos, ya son personas que están en riesgo desde el día cero, o sea, desde comenzar, ya comienza la cuenta regresiva y que si no hay un manejo adecuado va a haber una úlcera por presión sí o sí. Seguramente. Entonces, en este sentido, estamos invitando a la prevención, o sea, ¿sabes qué? Este es el manejo y en este sentido, con la gran cantidad de pacientes que ha tenido, los resultados con la suplementación, por ejemplo, en el caso con Avintra, ¿qué tal? Mira, han sido buenos porque nosotros lo hemos empezado a usar desde el inicio. Okay. Si bien no hemos salido de la indicación oficial, teníamos un paciente con una insuficiencia respiratoria, con un déficit de vitaminas, y la vitamina D, la C y la E están más que probadas que en los síndromes respiratorios, que era nuestro
Caballo de batalla era nuestro diagnóstico inicial, de donde nosotros partimos. Siempre hay un déficit, entonces medíamos y cuando medíamos generalmente teníamos bajo. Entonces de inicio se empezó a dar, después del cálculo inicial, siempre módulos. Entonces no te podría decir que hemos tenido experiencia en el tratamiento porque nosotros iniciamos con el tratamiento antes de tener. Y realmente para la cantidad de pacientes que tuvimos, no tuvimos las lesiones por presión que hubiésemos esperado en otro momento si no hubiésemos suplementado. Todos los pacientes se suplementan desde el inicio y tenemos pacientes con 100 días de hospitalización sin ningún tipo de lesión. Es un trabajo sumamente en equipo, ayudado por todos, pero que también nosotros aportamos desde la nutrición. Un paciente bien nutrido raramente tenga una lesión por presión si está bien atendido, bien movilizado, si ha cumplido todas las expectativas de todos los protocolos, obviamente que está. Yo no voy a decir, hoy lo voy a mover así, mañana lo voy a mover así. Está todo protocolizado, tanto la alimentación, la suplementación y la movilización. Entonces, si yo trabajo en equipo, raramente mi paciente vaya a tener lesión. Son muy pocas las lesiones que hemos tenido que tener intervención de terceros. Ya cuando uno llama a un cirujano al equipo es porque las cosas están mal. Son pocas las que tenemos por lo menos. Bueno, y como usted decía, ¿no? La importancia de la intervención multidisciplinaria, donde cada quien da su aporte, yo creo que es vital. Y bueno, ustedes allí en la Clínica Indiza tienen un super equipo, de verdad, ¿no? De alguna manera, pues, tienen esa facilidad o esa fortaleza, pues, de que la unidad de cuidado intensivo son profesionales y en este sentido, en este caso vemos los resultados, pues, con esta baja de presencia de casos de úlcera por presión. Sí, podríamos contarlo a los casos que realmente tuvimos graves y que siempre fueron porque o era imposible mover a este paciente, porque el riesgo vital no daba para moverlo. Entonces ahí uno ya alimenta, nutre mucho más de lo que no lo haría. Entonces ahí ese paciente tenía más módulos que el paciente que yo lo iba a mover y iba a evitar todo esto. Entonces uno va viendo paciente a paciente, esto no es una receta de cocina, uno piensa que cada paciente tiene un requerimiento y vamos para él. Y se calcula, y uno está al lado del paciente. No sirve de nada que yo desde una oficina o desde otro sitio diga, dele 5 módulos y después vea. Claro. No, yo tengo que estar al lado del paciente, tengo que analizar cómo funciona, debo ver si tiene algún tipo de lesión incipiente, si se están dando los módulos y si le están dando la fórmula de alimentación óptima y necesaria para ese momento del paciente. Entonces, si yo no estoy ahí, raramente las cosas salgan bien. Entonces, como equipo, no soy la única que ve. Claro. Tengo un equipo de enfermería que ve, tengo un equipo de kinesiología que ve, tengo un gran equipo médico que ve lo mismo que veo yo. Si ese paciente va a hacer una lesión o va a tener alguna complicación. Porque es un conjunto, se maneja el paciente en conjunto y uno va siguiendo el día a día. Bien, doctora, el tiempo se nos agota. De verdad que muchísimas gracias por todo, por compartir toda su experiencia y su conocimiento. Yo no sé si queda algún punto que considera no se tocó ya para cerrar, o alguna recomendación en general. Como recomendación general yo le podría decir, muevan a sus pacientes, alimenten a sus pacientes y reevalúen a su paciente. Nunca, y el paciente que está en la casa debe ser reevaluado de la misma forma que el paciente que está en la clínica. Capaz que no con la misma frecuencia, pero sí de la misma fórmula, con las mismas escalas, con la misma seriedad, porque yo debo evitar que ese paciente se complique o debo evitar que ese paciente que está en casa llegue a presentar una úlcera a la clínica. Claro, exactamente, porque ya cuando llega a la clínica significa que ya tiene... las cosas están mal. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, doctora María Luisa Marocco, de verdad que un honor haberla tenido acá en nuestro programa. Seguimos más adelante, vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Esto es Mundo Enterex.
Bueno, sean todos bienvenidos a nuestro espacio Mundo Enterec. Estamos de vuelta en el segundo segmento del programa y vamos a conversar con una invitada, Consuelo Grandón, jefa de promoción médica de Enterec Chile. Bienvenida, Consuelo. Muchas gracias. Mira, Consuelo, hemos conversado en la primera etapa con la doctora María Luisa Marocco, quien nos estuvo explicando la importancia de la nutrición en las úlceras por presión y cómo debe hacerse el manejo pues, de los pacientes que de alguna manera tienen movilidad reducida para evitar de cierta forma la aparición de estas úlceras o de estas lesiones. Y ella nos contaba de un gran aliado que tenía, en este caso Avintra, y él lo utilizaba mucho a nivel para el manejo de la herida como tal, pero también nos reflejaba o nos explicaba que ha tenido mucho éxito de forma preventiva por la carga nutricional que tiene Avintra. No sé si nos explica un poco de qué trata Avintra. Sí, Avintra es nutrición especializada justamente para la cicatrización y reparación de tejidos y heridas. Forma parte de nuestro portafolio de especializados de la línea nutricional Enterex de Laboratorios Victus. Y efectivamente sí, estuve escuchando a la doctora, es un suplemento buenísimo tanto para la prevención como ya cuando tenemos desarrollado algún tipo de herida en la piel. Ella nos explicaba sobre todo las guías internacionales, lo que indicaban las guías internacionales a nivel de nutrientes específicos que eran requeridos para de alguna forma tener el manejo pues, de la herida. Pero sobre todo la cantidad, porque era lo que ella reflejaba. Y sabes que es difícil llegar al requerimiento de vitamina C, de vitamina D. No sé si nos comenta y ella decía, oye, ¿sabes qué? Por eso la importancia de un módulo como Avintra para poder en un bajo volumen aportar todo este requerimiento. Exacto, efectivamente si nos vamos a lo que son las guías internacionales, las recomendaciones, a los estudios científicos que hay sobre suplementación, en el caso de pacientes con heridas, son requerimientos mucho más elevados. Sin embargo, Avintra nos facilita que el paciente pueda tener no uno, sino que todos los nutrientes y en las cantidades también que están comprobados para que sean un efecto beneficioso en la cicatrización del paciente. Si nos vamos a todo lo que es el contenido de Avintra, es una fórmula que tiene partiendo 19 gramos de proteína y no es cualquier tipo de proteína. Uno también tiende a comparar los módulos proteicos que existen en el mercado, los suplementos de proteína, pero especialmente Avintra tiene estos 19 gramos de proteína en proteínas que son especializadas y que nos van a ayudar también a la cicatrización. Tiene, por ejemplo, 7 gramos de arginina, que la arginina está comprobado que es un precursor del colágeno y eso va a ser beneficioso para cicatrizar los tejidos. Tiene 7 gramos también de glutamina, que también nos aporta en la síntesis de nuestros tejidos, y también tiene 5 gramos de proteína de suero de leche. Así que efectivamente tenemos 19 gramos, una alta cantidad de proteínas, pero también son especializadas. O sea, son adecuadas para el requerimiento. Porque sí. Y eso es uno de los puntos que siempre de alguna manera recalcamos cuando hablamos de farmaconutrientes o cuando hablamos de nutrientes. No es lo mismo cuando una persona tiene una condición normal, o sea, el requerimiento nutricional que debe tener la persona, a cuando ya hay una condición en particular, en este caso las heridas. No es cualquier tipo de proteína, sino es la proteína que pueda de alguna manera brindarle un beneficio a su cuadro, a su lesión. Exacto. Y esa cantidad la vamos a encontrar precisamente en este suplemento que es el Avintra. Y no tan solo la cantidad de proteínas también, sino que también los micronutrientes. Por ejemplo, tenemos 500 miligramos de vitamina C, que si nosotros lo lleváramos a una dieta común y corriente, tendríamos que decir cuántas naranjas me tengo que tomar en un solo día para alcanzar los 500 miligramos de vitamina C. Entonces, solamente con tomarse un sobre van a tener ingesta de 500 miligramos de vitamina C, que está apoyado también por los estudios científicos y que es precursor también de colágeno. Así como la vitamina C, también tenemos otros nutrientes que están directamente relacionados con la cicatrización. Fíjate una cosa, dijiste un punto bien importante cuando hablabas de los 500 miligramos de vitamina C, porque generalmente, no siempre es el caso, porque me repito, cada paciente es una historia distinta, pero generalmente la persona que está en riesgo de una úlcera por presión, una persona que está encamada, que tiene movilidad reducida, muchas de estas personas son personas de la tercera edad
que ya son inapetentes, que es difícil de una alimentación incluso hasta normal, o son personas que están en cuidados críticos, que de alguna forma, obviamente por la condición, se alimentan a través de una sonda. Entonces no es solamente es la cantidad, sino en el bajo volumen, que en este caso a Vintra le da cierta practicidad para este tipo de personas. Sí, siempre que hablamos de dar algún suplemento a algún paciente, primero lo que hay que hacer siempre es evaluar ingesta, evaluar qué puede o no puede comer el paciente y qué también está tolerando. Y claro, ahí nos vamos a los pacientes más bien críticos, los pacientes con alguna enfermedad que no puedan tolerar una dieta rica en cierto tipo de nutrientes o una dieta rica en proteínas. Justamente ahí es cuando los suplementos son un gran apoyo para los pacientes. Y efectivamente tenemos que tener un profesional de la salud, un nutriólogo, una nutricionista, un especialista en el área, que nos pueda aconsejar qué suplemento podemos tomar y en qué cantidad, dependiendo de nuestros requerimientos, de nuestra ingesta, de lo que tolere el paciente también. Recuerdo una entrevista de un programa reciente que estuvimos hablando de atención domiciliaria, que muchos de los pacientes de atención domiciliaria son personas de la tercera edad que están encamados. De alguna manera están en riesgo a la aparición de una vasopresión. Y entonces, por las características de este paciente, quizás son personas que ya son de la tercera edad, tienen problemas con su dentadura o tienen cierta inapetencia por la misma tolerancia de los alimentos, por muchos aspectos. Y entonces la importancia de este concentrado, por decirlo de alguna manera, en un bajo volumen, de darle este golpe nutricional, por así llamarlo, es una herramienta bien valiosa. Sí, lamentablemente la desnutrición se asocia justamente con desarrollar algún tipo de herida. Y donde vemos mayor cantidad de desnutrición es en el paciente adulto mayor. Este paciente que está muchas veces encamado, que ha bajado su ingesta, que le cuesta ingerir alimento, ha cambiado la consistencia también de la alimentación y un sinfín de cosas que van pasando en el adulto mayor. Y efectivamente, Avintra es parte fundamental del tratamiento. Nos centramos muchas veces en lo que es el tratamiento de enfermería, en el tratamiento médico, en qué remedio tengo que consumir, pero finalmente la nutrición es una parte fundamental también del tratamiento en cuanto a lo que es la cicatrización de tejidos y heridas. Y obviamente va a ser una ayuda pero fundamental para el paciente que también está en casa, en hospitalización domiciliaria. Me impactó mucho la experiencia que nos explicaba la doctora María Luisa Moró con el caso del manejo que le están dando en la clínica Indice, porque de verdad merece un aplauso, porque ella nos explicaba que si el paciente en cuidado crítico ya llega a tener la aparición de una vasopresión es porque no se manejó bien en una primera etapa, en un primer estadio. Sí. Es genial esto porque es como que, ¿sabes qué? Estamos contra el reloj, comencemos a darle un manejo adecuado al paciente para evitar. Sí. Hablamos de medicina preventiva en este caso, o sea... Exacto, lamentablemente suele pasar que cuando ya tenemos el desarrollo de una herida, una escara, estamos actuando lento, estamos un tratamiento reactivo. Claro, no trabajamos tanto, no nos centramos tanto en lo que es la prevención de... bueno, la doctora explicaba también todo lo que son los manejos de otros equipos médicos que de verdad son todos súper importantes, pero efectivamente también podemos hacer una prevención en cuanto a la nutrición, porque si nosotros nos llega un paciente, sabemos que tiene un cierto estado nutricional, cómo es su ingesta, podemos determinar desde ese punto de vista que es un paciente que a largo plazo o en el corto plazo va a hacer desnutrición o va a tener una desnutrición proteica y justamente nos puede generar un proceso también de alguna herida. Entonces, efectivamente, sí, es una muy buena práctica lo que están haciendo en la clínica de forma preventiva, de evitar llegar también a hacer una herida que, la verdad, muchos pacientes también se quedan justamente por una herida y no pueden seguir evolucionando en su tratamiento o solamente están hospitalizados por un cuidado de una herida. Así que realmente sí, buenísimo lo que están haciendo en súper bueno, en la clínica. Que me encantó. Sí. Consuelo, bueno, lamentablemente se nos agota el tiempo, de verdad que muchísimas gracias como siempre de tu presencia y de tu explicación acá. Para ir cerrando, le explicamos a nuestra audiencia que Avintra es una fórmula nutricional. En este caso tiene la clasificación de alimento y como alimento es de libre prescripción. Sin embargo, nosotros responsablemente siempre explicamos que para que la persona, si usted se lo quiere dar a su familiar o se lo quiere dar para su consumo,
debe ser previamente verificado con un especialista del área de la salud, con su nutricionista o con su médico de cabecera de confianza, porque para que él le indique el tratamiento que sea requerido, o sea, el adecuado, entendiendo que cada caso, cada persona es un mundo totalmente aparte, necesita una atención totalmente especializada. Avintra usted lo puede encontrar o lo puede adquirir en cualquier distribuidor de nutrición, como Biomed, como Caterina, como NutriHouse, como NutriMedical, como Codimed. En algunas farmacias también, ya lo puede encontrar también en la cadena All Nutrition, que tiene una importante cantidad de sucursales a lo largo de Chile, y también usted lo puede encontrar en nuestro marketplace, tiendasencomex.cl, con la ventaja de que tiene el despacho gratuito a su dirección. Como siempre, bueno, muchísimas gracias por su atención, por ver nuestros programas, de verdad que lo hacemos con mucho cariño. Esto fue Mundo Enterex, hasta una nueva oportunidad.